Asamblea Ciudadana de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Tema de hoy día, privatización de las empresas sanitarias. Vamos a grabar. Para introducción y para la presentación también, quiero primeramente agradecerle a ustedes la presencia, nuestros vecinos, nuestros dirigentes, pero especialmente agradecerle a quienes nos acompañan acá en la mesa, a nuestro concejal, don Emeterio Carrillo, a don Luis Álvarez en representación de la ACO, la Asociación de Consumidores de Osorno, a don Mauricio Navarrete, presidente de la CUT, a don José Pacheco, del sindicato de técnicos de SAL, quienes nos van a acompañar y nos van a servir de panelistas para información y para consulta de ustedes también. Darle la bienvenida a nuestro consejero, don Harry Juliesen. Bienvenido, consejero. Bueno, frente al anuncio del gobierno donde propone privatizar el 46% de sal acá en la región de los lagos, los ríos, y sin consulta a nosotros, los dueños, que somos aquí todos los chilenos. Estas empresas privatizadas que pretenden privatizar el Estado son a nivel nacional, son varias empresas, pero acá justamente es la que nos tiene comprometidos. Cuando esto ocurre es que estamos frente a una decisión para nosotros autoritaria, sin justificación, que no revelan el trasfondo de esta privatización. Las consecuencias pueden ser nefastas y los procedimientos y normas para determinar las tarifas sería inadecuado para nosotros los consumidores. Por otra parte, el posible aumento de tarifas sería desastroso frente a los actuales índices de desempleo que ha llegado a un 12,5% en nuestra comuna. Por tanto, la preocupación nuestra, como Unión Comunal, como vecinos, como dirigentes, en representación de nuestra gente, de nuestros pobladores, es la que queremos representar hoy. Una preocupación constante que hemos tenido, que hemos conversado a nivel de Unión Comunal, por tanto hemos recogido las inquietudes y hemos llegado a esta asamblea justamente para informarnos, porque esta es una asamblea informativa, y para lo cual nosotros hemos invitado acá a nuestros panelistas que ya están presentados, para que uno a uno de ellos vayan dando sus versiones, ¿cierto? Y para que ustedes también se vayan informando y tengamos aquí también posibilidades de consulta, de preguntas. Yo quiero comenzar primeramente con quien es el representante de los trabajadores técnicos de SAL, don José Pacheco, para que sea la persona que va a comenzar la intervención hoy día, para que haga su presentación, don José. Sí. ¿Ya? Por favor. Primero un saludo afectuoso de parte de todos los trabajadores de la empresa sanitaria que prestan servicio en la región de los lagos y los ríos. Nosotros atendemos a 800.000 habitantes de las dos regiones, ¿ya? En 32 comunas de estas dos regiones. Son alrededor de 800 trabajadores que están detrás del servicio, de los cuales solo el 40% son trabajadores de planta, el 60% son trabajadores externos, ¿ya? Esa es la figura que está detrás del servicio de agua potable. Ahora, para mí y para nosotros es un agrado de que se generen estos espacios de información, ¿ya? Y también de diálogo con los propios usuarios y vecinos y líderes de acá de la ciudad de Osorno. La ciudad de Osorno y Puerto Montt son los pilares de la empresa sanitaria, ¿ya? Ahí está la mayor concentración poblacional, por lo tanto, sin duda que la opinión de los vecinos es una opinión que se debe hacer sentir, ¿ya? Si nosotros, que somos parte como trabajadores de la historia, ¿ya? Quizás nosotros no podremos predecir el futuro. Nadie, yo creo que tiene esa varita mágica. Eso del 2012
es una fantasía, yo creo que inventaron los cineastas para captar la atención y vender algún producto, pero nosotros no podemos predecir el futuro, pero sí podemos dar cuenta del pasado, ¿ya? La historia de los servicios sanitarios en Chile, que es de más de 100 años, siempre ha sido un servicio público dependiendo del Estado, siempre, toda la vida, desde que hay registro, desde el año 1800 hacia adelante, ¿ya? El año 1947 se unificaron todos los servicios de agua potable y alcantarillado en una dirección que se llamaba Dirección de Obras Sanitarias, ¿ya? Que era un servicio nacional centralizado que estaba a cargo de los servicios de agua y alcantarillado de los usuarios de Chile. El año... con un saludo al dueño de casa, a la autoridad mayor acá, nuestro respeto como trabajadores de la empresa sanitaria. Como les decía, la historia, después en el año 1977 se crea lo que es el Servicio Nacional de Sanitario, que es SENDO, el año 1977. Pero eso tenía una particularidad, que eran servicios que le llamaban de administración descentralizada, o sea, había una dirección regional para cada región, ¿ya? Que era ya como que un adelanto de lo que fue después, el año 1989, cuando se crearon las empresas públicas, ¿ya? Dependientes de la CORP, que eran 13 empresas de servicios sanitarios, que eran de una administración como sociedad anónima, pero cuyos directores eran representantes del gobierno o del Estado a través de la CORP, ¿ya? Pero que ya tenía algunas características especiales que debían autofinanciarse, ¿ya? Por lo tanto, la tarifa debía ser una tarifa que le permita autofinanciarse, hacer los programas y proyectos de obra, ¿cierto? Y que permita tener una rentabilidad, ¿ya? Junto con ello también nace la ley de subsidio. Antes había un subsidio que le llamábamos general para todos los usuarios, o sea, la tarifa ya era subsidiada para todos los usuarios residenciales, pero a partir del año 1989, cuando se crean las empresas y se constituyen en el año 90, ya el subsidio es para los sectores más vulnerables de la población, ¿ya? El subsidio ya es focalizado y todo el que no pasa a ser de la categoría vulnerable tiene que pagar el costo del 100% del agua, digamos, a tarifa completa. Eso es la gran diferencia dentro de esta historia, ¿ya? Pasaron 10 años de gestión pública en la empresa y el año 1998 el gobierno decide vender las empresas públicas. Las razones que dio el gobierno entonces fue de que el gobierno, ¿cierto?, Chile, que está integrándose a la comunidad internacional y entrando a los mercados, digamos, y que quería exportar ya en los mercados más exigentes, necesitaba tratar sus aguas, ¿ya? Por lo tanto, era importante que nosotros dejáramos de contaminar nuestros cauces naturales de ríos, lagos, por lo tanto, y como el Estado no tenía los recursos, ¿ya? Y los pocos recursos que tenía que destinarlos a todo lo que era los programas sociales, decidió incorporar el capital privado a las empresas sanitarias. Fue así como se inició el proceso de venta el año 1998 con las primeras empresas que se privatizaron en Chile, ¿ya? Si bien las razones eran atendidas en su momento, también esto tuvo un costo, ¿ya? La incorporación de capital privado. ESAL, bueno, la primera grupo económico que compró la empresa, el 51% de la empresa, fue Iberdrola, una empresa eléctrica, ¿cierto? Un consorcio internacional que tiene sus raíces en Europa, especialmente en España, ¿ya? Como decía, este proceso no fue exento de costo, ¿ya? Y creemos nosotros que ustedes igual lo saben, un costo pagan sin duda los trabajadores de la empresa. A través de las externalizaciones se despidieron
el 50% de la planta de los trabajadores todos de una vasta experiencia, trayectoria, y trabajadores que fueron despedidos, digamos, por tener una edad avanzada, por ser mujer, ¿ya? Y se incorporan los servicios de tercero a las empresas sanitarias, ¿ya? Pero también los usuarios creemos nosotros que igual han asumido un costo, ¿ya? El costo del tratamiento, porque al final no todo el mundo tenía claro de que el tratamiento de las aguas era como un tributo que pagan los usuarios en sus cuentas mensuales, que lo van a pagar para siempre, para toda la vida. Ya no es gratis, eso está incorporado en las cuentas. Si uno mira las cifras, ¿cierto? El año 1998 a 2000, cuando era todavía una empresa privada, el metro cúbico de agua, ya los 1000 litros de agua tratada en ESAL costaban $0.7, ¿ya? Algo de 450 pesos. El año 2008-2009, según registro de la propia superintendencia, el metro cúbico, los 1000 litros de agua tratada, cuestan sobre $2, o sea, prácticamente se duplica el valor, ¿ya? Por lo tanto, si uno mira hacia atrás, esto ha tenido un costo. Ahora, también el Estado en su momento, como fue una privatización, la primera privatización que fue discutida en el Parlamento, por lo tanto, había una ley que regulaba esto y no se vendió el 100% de la empresa, se vendió solamente la parte que permitía pasar el control, se vendió el 51% de la propiedad. Pero hubo una tremenda discusión, digamos, de todos los parlamentarios en el lugar donde se tienen que discutir las leyes o las decisiones de esta trascendencia, que fue la Cámara de Diputados y el Senado de Chile, ¿ya? Esta segunda privatización va a adolecer de todo ello, ¿ya? Por lo tanto, esa discusión no se va a dar porque va a ser una decisión administrativa que ya tomó el gobierno y que ya convocó el 24 de diciembre en víspera de Navidad, donde todo el mundo estaba de fiesta, ¿cierto?, para que contraten el banco de inversiones, para que contraten a todos aquellos que se van a hacer cargo de este proceso de venta del 100% de la propiedad del Estado. Creemos nosotros como trabajadores y también como usuarios que una decisión de esta envergadura, que va a afectar para toda la vida a los usuarios, ya debe ser una discusión nacional. Por eso se están levantando estos foros, estos espacios de discusión en todo Chile, no solamente acá en Osorno, se ha hecho en Concepción, se ha hecho en Santiago, en Valparaíso, en Puerto Montt. Y se va a seguir haciendo, y también en la isla de Chiloé, y se va a seguir haciendo. Porque digamos, la gente está cada vez tomando conciencia de que el agua es un bien indispensable para la vida humana y que tiene que tener un costo accesible, ¿ya? No podemos decir de que hoy día la gente puede acceder al agua en función a si tiene o no plata, ¿ya? O en función a si tiene o no el subsidio, porque no podemos construir una sociedad en base a subsidio. Debemos construir una sociedad, creemos nosotros como trabajadores de la empresa, en base a que la gente, digamos, tenga acceso a los bienes básicos de consumo, como lo es el agua, la luz, como lo es la energía. Por lo tanto, como digo, este espacio de reflexión ayuda a eso. También quisiéramos nosotros decir que no da lo mismo que la administra la empresa si se vende la empresa. Hoy día la empresa la administra un directorio de 7 personas, de los cuales 4 son nombrados por el grupo Agua Andina o ACBAR, Suez, y 3 los nombra el Estado. Y en cierta forma en esa administración se produce una suerte de regulación, porque los directores que van de la Corfo no van ahí con un fin de lucro, van también con un fin de rol social, por lo tanto mitigan muchas decisiones que pueden ser abusivas para los usuarios. Por lo tanto, es bueno mantener los equilibrios en la administración y que el Estado mantenga la participación. Incluso los propios usuarios deberán tener un representante en esos directorios, ¿ya? Por lo tanto, no da lo mismo si se vende el 100%, porque ahí no habrá ninguna posibilidad de incidir en las decisiones. También dicen que existe la superintendencia y la superintendencia puede regular. Eso es así, la superintendencia puede regular, pero hasta un cierto límite. Si la propia asociación de bancos, ya la superintendencia de bancos dice de que las empresas que tienen un poder monopólico tan grande, natural como es el agua, ya
ninguna autoridad reguladora podrá controlar las decisiones que se tomen, porque no tienen los recursos como para hacerlo. Para ponerle un ejemplo gráfico que comenta o que comentamos los trabajadores de obras sanitarias, cuando se inicia el proceso tarifario en Santiago de Agua Andina, que abastece a 1.600.000 usuarios, Agua Andina un año antes, 2 años antes, contrata a todos los estudios, ya, a todos los estudios especializados en el tema de tarifa. Los contrata y le encarga porque tiene los recursos para hacerlo. Y la superintendencia, que tiene que también contrarrestar esos estudios, se queda sin la posibilidad de contratar estudios que tengan el prestigio o la experiencia o el expertise para hacer contrapeso a una fijación de tarifa, porque el poder económico es muy grande. Si ustedes no recuerdan, hubieron autoridades que Agua Andina llevó a Shanghái, entre ellos eran parlamentarios. O sea, ese viaje fue costeado también con recursos de los usuarios, porque las utilidades de las empresas salen de las cuentas mensuales, ¿ya? Por lo tanto, como digo yo, el poder regulador es limitado. Tiene que haber necesariamente una regulación que lo da el directorio y de los propios usuarios, ¿ya? Como digo, la tarifa no la fija el gobierno. Eso es mentira. Las tarifas es un proceso de negociación entre la empresa y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Al final, si no se produce acuerdo, van a un arbitraje, a peritos, que son especialistas, economistas, ¿cierto? Pero que también basan su decisión en informes técnicos, y todos los informes técnicos de mayor valor los aporta el privado. Por lo tanto, ese decreto que sale del Ministerio de Hacienda es una decisión de un acuerdo, de una negociación. Quien tiene el poder para ejercer mayor posición en esa negociación siempre lo va a hacer la empresa privada. Por lo tanto, nosotros nos sentimos en la obligación como trabajadores de dar nuestra opinión. A lo mejor no vamos a cambiar la decisión, pero sí ser transparente con nuestros usuarios y trasladar la información que nosotros tenemos. Nosotros acá no estamos apelando a un mal servicio, queremos un servicio de excelencia, pero que esté al alcance de la mano de todos los habitantes. Solo para terminar, si ustedes han tenido la posibilidad de leer, hace un tiempo de esta parte, el 25 de febrero dice: decretan zona de escasez hídrica en 3 áreas de la región del Maule, falta de agua para el consumo humano, riego, 125.000 personas afectadas en la 7ª región. ¿Ya? Otra noticia, el MOP, ya de noviembre, declara zona de escasez hídrica en la región de Coquimbo y Valparaíso. La zona se ve afectada por la ausencia de las lluvias y un descenso de los caudales de río y estero. Esta medida faculta a la Dirección General de Agua para intervenir sus ríos y así distribuir el agua, priorizando el consumo humano. El presidente de la República, no sigo, 24 de noviembre, gobierno decreta zona de escasez hídrica en comunas y cuencas de la región de Coquimbo. ¿Ya? Otra noticia, otro negocio innovador que especialistas recomiendan es la compraventa de derechos de agua. Mega corte, porque esa es la moda que hay ahora en las empresas de servicios para que aparezcan en los medios. Mega corte, o sea, si estamos hablando de eficiencia y no podemos sectorizar y cortar, nos damos el lujo de cortarle el agua a 25.000 usuarios para ahorrar costos. Lo hacen las compañías eléctricas, las de agua, no sé si las de gas. Pero, en resumen, o sea, el problema del agua está a las puertas de nuestra casa. Está a las puertas, no está en África, como a veces uno lo ve. No está en África. Dependemos de la naturaleza, ya muy rica en agua. Pero las noticias están acá al lado. Entonces, necesariamente tiene que haber una discusión de las empresas que distribuyen, porque las empresas basan su gestión en la tarifa. La tarifa de las empresas no están hechas para catástrofes. Si ocurre una catástrofe, quien tiene que proveer el servicio no va a ser la empresa, porque la tarifa no está hecha. Van a ser las municipalidades, como ocurrió en el terremoto en Concepción, Coquimbo, que se tienen que hacer cargo de proveer el servicio. Porque lo único que garantiza la tarifa es un seguro a la infraestructura, que pagan y que pagamos todo. Por lo tanto, se asegura la inversión del privado
no se asegura el suministro de agua. O sea, el privado tiene un seguro por su infraestructura. Por lo tanto, si se daña, ellos no están obligados a seguir con la concesión de agua, pero sí a recuperar su inversión. Lo que sucedió en Chaitén. O sea, la empresa no está obligada a seguir con el servicio porque hay una catástrofe de fuerza natural que hace que no esté obligada a proveer el servicio, pero como tiene un seguro que pagamos todos los usuarios, la inversión no se ve afectada. Por lo tanto, son escenarios muy favorables para invertir. Por lo tanto, por eso hay ese apetito de vender una empresa cuando se dicen que los recursos que se obtengan prácticamente en los aportes que hacen las empresas se recuperan en 4 o 5 años. Porque estas empresas están generando un beneficio que van a dar a las arcas fiscales que a su vez permiten ayudar a otras áreas, incluso fomentar el subsidio, la microempresa. Por lo tanto, como digo, es solo una reflexión y agradecer, como digo, que me hayan dado este tiempo para hablar y es una opinión, como digo, de trabajadores y que nos sentimos en la obligación de dar para generar este diálogo y que creemos que también va a tocar algunos corazones sin distinción de sectores políticos, porque aquí hay un bien detrás superior que es la vida y creemos de que hay gente que se va a embarcar también para pedir que se informe, que se aclare, que no se tomen decisiones apresuradas, ni un 24 de diciembre, ni desde un helicóptero. Más se demoraron en vender un canal de televisión, un equipo de fútbol, que en declarar prescindible a las empresas sanitarias después del terremoto del 27 de febrero. Así que eso era agradecer. Gracias, don José. Vamos a seguir con las intervenciones y pues, al final vamos a hacer la ronda de preguntas a los panelistas. Don Mauricio Navarrete, presidente de la CUT Osorno. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un saludo a aquellas compañeras que no tuve el agrado de saludarlas el día de ayer en un día tan importante. Que no era para regalar flores, entre paréntesis, era para conocer lo que ustedes han hecho a través de la historia. La verdad es que hay algunos que todavía siguen sosteniendo que los problemas los soluciona el capital. Y ha quedado demostrado con el terremoto del 27 de febrero del año recién pasado, que el mercado, que los privados, simplemente no son capaces. Y es justamente por lo que acaba de explicar mi compañero dirigente acá, que es un orgullo estar sentado al lado de él, porque efectivamente cuando ocurre esto es el Estado quien tiene que salir a salvar al privado. Y lo vimos también con la gran inversión que hizo el gobierno en el año 2008, si no me equivoco, cuando quedó la crisis del salmón. El Estado salió a defender a las grandes empresas, al capital, y esas grandes empresas son las que le niegan incluso hasta los impuestos al propio Estado, a ese Estado que los salva. El problema del agua no es tan solo hoy día cuánto vayamos a pagar en consumo. El problema del agua es mucho más grave, y de eso pueden dar fe nuestras hermanas y hermanos mapuches que viven en los sectores costeros, en donde ya ni siquiera tienen agua para cultivar la lechuga, o el poroto, o la arveja. Y tiene que ver también con el capital, porque se ha entregado todo a las transnacionales, y las transnacionales hoy día, estas grandes madereras que vienen, porque sepan ustedes que Chile está catalogado como un país que es excelente para el desarrollo de los árboles en 20 años. Pero ¿cuáles son los árboles que crecen en 20 años? El pino y el eucalipto, que están compuestos en el mayor de su porcentaje por agua. Por tanto, cuando estos árboles son plantados al lado de los afluentes de agua, terminan tomándose toda el agua de los pequeños cursos de agua como esteros y estos riachuelos. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Los trabajadores pobres que viven en unos par de metros cuadrados cerca de estos afluentes de agua. Lo hemos visto también en el norte del país. En el norte del país ya la gente, los pueblos originarios también se han visto privados del agua porque también está entregada. Fíjense que el convenio 169 de la OIT nace en el año 88 u 89, si no me equivoco.
20 años después se viene a hacer ley en Chile, se asume, pero fueron 20 años en donde se permitió privatizar todo, y allí tuvimos los problemas justamente con temas como son el agua. Algunos sostienen que la tercera guerra mundial probablemente va a ser por el agua, y si nosotros miramos dónde están las grandes reservas de agua, están en la zona austral de nuestro país. Pero la zona austral de nuestro país está ocupada en la mayoría por trabajadores y trabajadoras. ¿No será que ya tiene dueños? Sabemos que el señor Tompkins, por ejemplo, y deben haber otros, que son dueños de la mayoría de sus terrenos. Por tanto, el tema es complicado. Cuando nosotros, como Central Unitaria de Trabajadores, hemos dicho que no reconocemos la constitución política del Estado, porque es una constitución que dejó Pinochet, la decimos justamente porque es una constitución que no fue discutida en un parlamento, por lo tanto carece de ser democrática. Lo que plantea el compañero respecto a que hoy día se toma una determinación administrativa para privatizar lo poco que nos queda, entonces estamos volviendo a lo mismo. Tenemos un parlamento, un senado, tenemos una cámara de diputados y por lo tanto se tiene que discutir. Y se tiene que discutir, y me alegra mucho que hoy día estemos sentados discutiendo estos problemas que no son de uno, sino que son de todos, y que no tienen color político, porque los de derecha y los de izquierda también toman agua, los de derecha y de izquierda también van al baño y también necesitan de comer, solamente que hay algunos que tienen más recursos y probablemente van a poder portar el agua mientras nosotros no sé cómo vamos a vivir, o nos vamos a morir de cólera como pasa en aquellos países donde tienen que tomar las aguas contaminadas. Por tanto, yo felicito esta iniciativa, agradezco una vez más que se haya invitado a participar a la Central Unitaria de Trabajadores. Los invito, pues el día de mañana nosotros nos vamos a convocar en el pueblo artesanal a partir de las 20 horas, las organizaciones sociales, los trabajadores organizados, hemos invitado a los partidos políticos que se sumen a estas actividades para empezar a discutir estos temas. Es decir, en esta misma mesa yo planteé hace días atrás que la paz social no se consigue llenando las calles de carabineros. La paz social se consigue y se mantiene entregando derechos, respetando derechos. Y entre esos derechos tenemos el trabajo, tenemos el derecho a la vivienda, que sabemos que no hemos tenido vivienda en el último tiempo. Habrán discusiones políticas, pero que la resuelvan a nivel político. Pero lo concreto es que durante este último año, o el año que pasó, no hemos tenido vivienda. Es un tema que es indesmentible. Por tanto, nosotros hacemos un llamado a las autoridades que se coloquen las pilas, que se pongan a trabajar, porque esa es su función. Y a la comunidad, al pueblo, lo llamamos a organizarse, porque un pueblo organizado va a poder defender sus derechos. De lo contrario, se nos va a pasar la máquina, porque ya lo están haciendo. Finalmente, yo solamente para reforzar lo que decía el compañero acá, en un sistema de mercado es muy difícil que el Estado cumpla un rol regulador. Por lo tanto, si se entrega lo poco que nos queda de agua en manos del Estado, el mercado va a hacer lo que ellos quieran y el mercado, y poco va a poder hacer el Estado. Gracias, compañero. Gracias, don Mauricio. Su turno, don Luis Álvarez, presidente de ACO, Asociación Consumidores ACO. A ver, en realidad yo tengo una presentación, voy a hacer lo más breve posible para ilustrar un poco el tema y contextualizar y para apuntar, digamos, a cuáles son los efectos que nosotros consideramos que va a traer para la población, porque en definitiva aquí más que hacer una oposición por una cuestión ideológica, es decir, no estoy en contra de la privatización por per se ideológicamente, hay efectos que nosotros creemos desde el punto de vista técnico que van a traer consecuencias para todos nosotros, los usuarios, y es un poco lo que yo quiero mostrar. La verdad es que voy a tratar de saltarme algunas cosas que ya se han dicho acá respecto a que el agua, ¿cierto?, es un bien escaso. Está claro, ¿cierto?, que yo creo que todo el mundo ha escuchado los medios de comunicación respecto de que hoy día
en todo el mundo, ¿cierto?, se está trabajando respecto al agua, y este es un elemento que está constituyendo como un bien absolutamente escaso, y una de cada 6 personas en el mundo no tiene acceso al agua limpia, ¿ya? Entonces ese es un tema que a nosotros nos tiene que llamar a la reflexión. Bueno, tenía una reseña esa, pero no más. Ahora, este proceso de privatización, ¿cierto?, del agua potable, obviamente que es uno de los mercados cautivos más extensos que existen en el país, dado la gran cantidad de usuarios que existen. Además que esto es un mercado monopólico, no existe competencia. La Sanitaria es una empresa de óptimo rendimiento económico y que tiene un nivel de consumo estable y predecible, es en escenarios futuros, hablando económicamente. Por lo tanto, cuando el gobierno dice, mira, nosotros vamos a privatizar porque se necesitan recursos, y inicialmente una de las argumentos que se daba era precisamente para la reconstrucción, pero después, cuando se comenzó a precisar en qué se iban a gastar los recursos, por ningún lado aparece la reconstrucción, y de hecho el gobierno lo aclaró que no se va a utilizar los dineros para la reconstrucción. Ahora, efectivamente, la cantidad de dinero que genera la sanitaria, y con la venta que se va a hacer hoy día, esa venta, ese ingreso que va a tener en un retorno de 4 a 5 años, lo puede recuperar. Así que, por lo tanto, no hay una justificación económica desde el punto de vista de generar más ingresos para el Estado, porque el Estado hoy día tiene una cantidad importante a través del cobre, así que, por lo tanto, existen los recursos. Y hoy día lo que se ha privatizado, ¿cierto?, en este caso ESAL tiene el 51% que ya está privatizado, Esval, y ha sido casi la mayoría, están todas privatizadas, ¿cierto?, sobre el porcentaje que pueden controlar los privados. Lo que queda es un porcentaje minoritario que permite que el Estado mantenga un cierto equilibrio, pero no son los controladores son los privados. Acá un poco, este es un recorte de prensa en donde se está estableciendo cuáles son las ganancias que se han tenido y los negocios que se han hecho con las sanitarias. Acá una empresa, que en este caso la vendió a la vuelta de un año, compró una empresa en 220 millones y la vendió en 330 millones. O sea, en el fondo es hacer un negocio, o sea, con el agua se está haciendo un negocio. Aquí no hubo ninguna inversión, simplemente fue ordenar y vender, ¿ya? Y esto te queda claramente. Y en el ya se dice, claramente dice que el vicepresidente ejecutivo de Corfo dice, dueña cerca del 44% de desvío, dice que no se van a vender y que el Estado va a mantener su porcentaje, ¿cierto?, de que tiene en la sanitaria, el Estado lo va a mantener. Pero resulta que hoy día se está cambiando absolutamente esta política, ¿ya? Y aquí puede quedar claramente establecido que en el fondo la sanitaria se ha transformado en un negociado. Y eso es lo que nosotros estamos en contra, que esta venta que hoy día se está haciendo, más que un ingreso para el Estado, para apoyarnos a nosotros, simplemente es otro negociado. Y esto queda demostrado acá con esta lámina. Dice, las empresas sanitarias han entregado al Estado beneficios por 557 millones desde que fueron privatizadas. Ustedes saben que con la cantidad que generan las sanitarias, con el excedente que queda, ese excedente es traspasado al Estado y con ese dinero son los subsidios que se le entrega a la gente. La gran cantidad y el 100% de los subsidios se financian con los, en este caso con el excedente que queda de la sanitaria. Estamos hablando de alrededor de 6.000 subsidios que se entrega a las cuentas de aguas a nivel nacional, 600.000 subsidios, ¿ya? Y en ninguna parte se ha dicho si este dinero, estos subsidios se van a mantener. Y esa es una de las grandes preocupaciones que a nosotros nos llama a la reflexión. Y esa es la reflexión que nosotros también queremos invitarlas a ustedes a hacer. En el sentido de que, ¿qué va a pasar, cierto, con esos subsidios? La gente va a tener que pagar el 100% del agua, el Estado va a generar recursos por otro lado. Con la venta de la sanitaria hoy día no se asegura de que esos subsidios se vayan a mantener. Y ningún personero de gobierno hoy día ha señalado que eso fuese así. Aquí nosotros en esta lámina podemos dar cuenta un poco de la concentración de la propiedad que tienen hoy día las empresas internacionales. En este caso, por ejemplo, Aguas de Barcelona
que tiene el 42% de los clientes. Ellos tienen inversiones en aguas andinas, que son precisamente los dueños de la propiedad de Sal, Cordillera, Manquehue, por ahí está de Sal. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría son grupos internacionales y que también no tan solo tienen inversiones aquí en Chile, sino en gran parte de Latinoamérica y en otros países. Y eso es la preocupación, ¿cierto? Que no tan solo aquí en Chile, sino que también gobiernos de otros países también están llamando a poner en alerta esta situación, cuando grupos internacionales se están adueñando de la gran cantidad de aguas, en el sentido de que por un lado están los clientes, pero también por otro lado están las concesiones de agua. Las concesiones de agua, que también se está transformando en un negocio. Cuando acá en Chile estamos ya cerca del 80% de las concesiones de agua ya están en manos de privados, por lo tanto el día de mañana, si estamos hablando que ya existen déficits hídricos, como lo han señalado acá en la mesa, y de hecho están los recortes de diario que indican que se están declarando muchas zonas que hay un déficit de agua por problemas de distinta índole, bueno, los que manejan las concesiones, ellos van a negociar, van a lucrar. Bueno, aquí comienza el calvario, ¿cierto? Lo que nosotros hemos denominado en el sentido de que el gobierno vende la participación de la sanitaria y dice que los recursos se destinarán a las empresas públicas. Y acá lo que yo les señalaba, que acá claramente establecido, el capital obtenido de la operación no irá a financiar la reconstrucción, sino que a Codelco, EFE, Metro, ENAP. Esas son las empresas en las cuales se va a invertir los recursos. Si bien uno podría decir, mira, en realidad estas son empresas del Estado y por lo tanto a través de esos recursos nos podría llegar plata a nosotros acá. En definitiva, eso no nos queda muy claro. No queda muy claro cuánto nos va a llegar a nosotros de la venta de la sanitaria, o simplemente nos va a llegar el efecto negativo de las alzas. Entonces, por lo tanto, esto es lo que nosotros estamos llamando a la población, ¿cierto?, a tomar en cuenta. Y esto salió el 23 del 12, o sea, estamos cerca de la Navidad, donde toda la gente anda preocupada de cualquier cosa, menos de la venta de la sanitaria. En ese sentido, lo que nosotros vemos acá es que el gobierno está tomando esto como un recurso económico, ¿cierto?, y que más que nada lo privilegia como un trato, como una mercancía más. No como un elemento vital, no como un elemento estratégico, sino que simplemente como un producto más a colocar en el mercado. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros insistimos, en que acá se está vulnerando efectivamente nuestros derechos, porque el agua es un derecho, está consagrado en la Constitución, y acá no se está respetando, simplemente se está colocando a la altura de cualquier producto que se puede transar en el mercado. El hecho de declararlo como un bien prescindible, cuando más adelante vamos a ver que muchos otros países están haciendo todo un proceso a la inversa de lo que estamos realizando nosotros. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que suben las tarifas, va a haber... A ver, con el tema de las tarifas quiero aclarar lo siguiente. Si bien existe un proceso de tarifario, hay un decreto tarifario que se llama, y eso... Hay todo un proceso, ¿cierto? Intervienen varios... el Estado interviene para colocar esas tarifas, además que no es una cosa así que diga, puede subir o bajar el agua, otras cosas. Hay una serie de elementos técnicos que componen la tarifa. Es una fórmula, ¿ya? Y en esa fórmula se confabula, por ejemplo, el tipo de cambio, el valor, no sé, el valor del petróleo, etc. Hay una serie de elementos que componen esta tarifa. Pero indudablemente que nosotros tenemos claridad que respecto al tener el 100% los privados, las sanitarias, no le quepa ninguna duda que las tarifas van a tener que subir indefectiblemente. Ahora, ¿qué otro elemento negativo? Lo que ocurre con el despido, porque lo más probable, y de hecho acá está el presidente del sindicato de Sal que lo puede corroborar, en el sentido de que se produce un proceso de externalización de la mayoría de los servicios. Y al externalizar no existe una responsabilidad directa respecto de los servicios que se están entregando. Por lo tanto, nosotros creemos que, por un lado, se comienza a generar un empleo mucho más precario, el servicio también se empieza a precarizar, así que por lo tanto, ahí tenemos elementos negativos que nos van a afectar derechamente a nosotros. Otra situación que también se ha dicho, por ahí dicen, bien, en realidad hoy día los privados administran mejor que
que el Estado. Por lo tanto, se podría decir que ESAL entregaría un mejor servicio de mejor calidad. Cuestión que nosotros podemos refutar claramente porque hoy día ESAL ya es una empresa privada con el control de los privados. Tiene el 53%, por lo tanto tiene más directores dentro del directorio y por lo tanto ellos controlan. Si bien el Estado tiene un grupo de directores que pueden hacer el contrapeso, pero ellos no toman las decisiones. Las toma las decisiones una empresa, un grupo privado. Por lo tanto, y eso hoy día a nosotros nos ha asegurado un mejor servicio. Todo el mundo sabe la cantidad de reclamos que tiene ESAL. ¿Ya? Es cosa de entrar a la página de la CIS y se va a encontrar uno con el listado de reclamos. Y lamentablemente nuestra empresa sanitaria es una de las últimas, ¿ya? En el sentido de el peor servicio que entrega. Y es la primera en la que tiene la mayor cantidad de reclamos. Además, hoy día en los medios de comunicación hemos escuchado, yo creo que claramente respecto a lo que está sucediendo en Purranque, por ejemplo, con el tema de la calidad del agua. A algunos se les atribuye, ¿cierto?, a una cuestión técnica que tiene que ver con una limpieza que se está generando, cuestión que a nosotros no nos queda muy claro si efectivamente eso es así o simplemente la calidad del agua y el servicio que se está entregando no es el más óptimo, de una empresa que ya está controlada por los privados. La verdad que aquí, bueno, no se puede apreciar muy bien, pero esta lámina, esta es una cuenta, los mismos 12 metros cúbicos que se tenía en el año... el año 99. Los mismos metros cúbicos, 12 metros cúbicos el año 99, versus los mismos 12 metros cúbicos, ¿cierto?, al año 2010. El costo de la boleta, 1.826, 8.200 pesos. Eso estamos hablando de un incremento de más del 200%. ¿Ya? Eso es lo que se ha incrementado el valor del agua. Y están los mismos metros cúbicos. ¿Ya? Un poco lo que podía señalar, o lo que estaba señalando, digamos, don José, en el sentido de el costo que tiene hoy día el metro cúbico de agua. ¿Cuánto es lo que ha subido? Bueno, con todo lo que un poco se ha expuesto, ¿cierto?, que el agua es vida, el agua es escasa, el agua es nuestro. Entonces la interrogante es hoy día, ¿tenemos algo que decir? ¿O simplemente callar y pagar? Esa es la interrogante. Gracias. Gracias, Luis, por la presentación. A continuación, don Emeterio también quiere dar su parecer con respecto al tema. Saludo en primer lugar a quien nos convoca, que es el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, don Pedro Soto, y a su directorio, a nuestro alcalde, don Jaime Bertín, a los dirigentes que expusieron muy bien referente a la problemática que se nos presenta, y agradecemos también la presencia de don Fabio Yurnes, consejero regional. La verdad es que esta discusión me trae a memoria lo que ocurrió en el año 97. En ese entonces yo era presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y me tocó jugar el mismo rol que hoy día está jugando don Pedro Soto. Igual se abrió un debate ciudadano al respecto, porque también, si quiere, ahí ya nosotros veíamos con temor la privatización, aunque justificaciones había, porque estábamos con el tema de los ríos contaminados y había que crear plantas de tratamiento de agua servida. Pero sin embargo se levantó tal polémica y tal efervescencia ciudadana que se logró crear un marco regulatorio a través de la Cámara de Diputados y Senado en la discusión en el Parlamento. Por lo tanto, yo también considero sumamente importante hoy día hacer conciencia de lo que significa esto. Y creo que Luis Álvarez ha dicho una palabra clave: aquí no se trata de oponerse por oponerse. Aquí no es un tema político, aquí es un tema de sobrevivencia. Porque el agua es elemento vital para todo ser vivo. Por lo tanto, si el agua está en manos privadas, obviamente que el costo que vamos a tener que pagar va a ser muy alto. ¿A quién le vamos a reclamar después cuando no haya una contraparte?
¿Creen ustedes que si está en manos privadas lo van a hacer caso si salimos a la calle a protestar cuando tengamos que pagar valores gravísimos que va a ser así? Porque hay un monopolio, lamentablemente no hay competencia, no hay dónde elegir, ¿ya? ¿Dónde me cambio? Si que me están cobrando mucho, o si me cortan el agua. Entonces yo creo que tenemos que hacer conciencia. Me habría gustado haber visto esta sala llena de gente, pero desgraciadamente siempre están los que esperan que otros hagan, ¿ya? Y que otros peleen por mí. Entonces también echo de menos a mis colegas concejales. Yo creo que este es un tema que tenemos que todos luchar, porque insisto, el agua es elemento fundamental para la vida humana. Por lo tanto, yo creo que cada uno de ustedes tienen que ser voceros e ir a sus poblaciones, a sus vecinos y explicarles lo que significa esto. Y ojalá a la convocatoria que está haciendo la CUT mañana, ojalá lleguemos muchos, porque realmente tenemos que demostrar al Estado, al gobierno, que en esta materia lamentablemente la ciudadanía tiene que ser escuchada, porque es un tema sumamente preocupante lo que hoy día está ocurriendo. No puede ser que una empresa tan importante, que hoy día es una de las empresas del país que logra mayores utilidades, se esté vendiendo entre cuatro paredes. Entonces, aquí no se está vendiendo nada, ¿ya? Porque empresas aéreas hay muchas y uno puede elegir. Desgraciadamente, con las empresas sanitarias no hay donde elegir. Así que, vecinos, yo felicito a la Unión Comunal que haya hecho esta Asamblea Ciudadana, que se empiece a tomar conciencia de lo que esto significa, y ojalá los ciudadanos despierten y se den cuenta que estamos ante un alto riesgo, porque si esto llega a ocurrir, yo sé que a futuro vamos a pagar las consecuencias. Muchas gracias. Gracias, don Emeterio. Bueno, y para concluir estas intervenciones, vamos a dejar a nuestra máxima autoridad comunal, nuestro alcalde Javier Artini, para su. Gracias, presidente. Yo solamente quiero felicitar a quienes hoy día nos acompañan en esta reunión, especialmente a quienes pusieron el tema con tanta claridad, con tanto optimismo y preocupación. De la misma forma, agradezco la presencia acá del consejero regional, Harry Jurgensen. Gracias por estar con nosotros. Y qué bueno que estemos preocupados de los temas que nos gustaría preocupar a todos. Y comparto plenamente con lo que se metieron en el sentido de que nos hubiese gustado tener este auditorio lleno, porque los temas, a veces da la impresión que los temas que son de todos no son de nadie, ¿eh? Entonces hay que dejárselo a alguien que se preocupe. Si alguien puede ser cualquiera, pero menos uno. Sin embargo, en la medida que tomemos conciencia de que estos temas nos van a afectar a todos, y no solamente a nosotros, nos va a afectar a los hijos de nuestros hijos, debemos dejar esta herencia de preocupación, de haber tenido la oportunidad de levantar la voz en un momento determinado y haberlo hecho, y no pasar el tiempo y decir, miren, yo tuve la oportunidad y no hice nada. Por lo tanto, yo quiero solamente destacar eso, el hecho de que hoy día nos juntamos con un solo afán de poder discutir, de poder reflexionar sobre un tema tan valioso, tan potente, tan interesante como es el agua de nuestro país. Y voy a entregar un elemento solamente para el juicio que aquí se está haciendo. Fíjese que hoy día las empresas sanitarias, igual que las empresas eléctricas, van formando su capital a diario. Ustedes saben que cuando se construye una población nueva, se tiene que entregar urbanizada, o sea, significa con agua, con alcantarillado, con luz. La empresa sanitaria no pone un peso por aquello, lo coloca la empresa constructora, pero se lo cobra a quien compra la casa. Yo cuando compro la casa pago eso, pero inmediatamente recepcionado el loteo por nosotros, esa inversión pasa a ser capital de la empresa. No es menor. ¿Qué negocio más maravilloso? O sea, hacer toda la infraestructura que sea pagada por terceros y que pase a ser parte de nuestro patrimonio.
todo, ¿cierto?, lo que está bajo tierra, el alcantarillado, el agua, toda esa infraestructura que está, hoy día, ¿cierto?, es parte del patrimonio de Sal. ¿Ya? Lo que pasa con la compañía, ¿cierto?, eléctrica. Todos los postes que se plantan en los nuevos loteos, ¿ya?, no es, lo paga, ¿cierto?, el que compró el sitio. ¿Ya? Toda la operación la paga el que compró el sitio. Pero el que compró el sitio no es dueño del poste. Es dueño de SAESA. Es parte de su patrimonio, es parte de su activo. Entonces estas empresas empiezan a formar, ¿cierto?, un capital tremendamente abultado, producto de esta ley que ha hecho, ¿cierto?, que crezcan de esta forma. Y aquí me gustaría hacer un llamado a los parlamentarios, que sean ellos, ¿cierto?, los que vean la forma de regular esta situación. Porque diferente sería, por ejemplo, que de repente nos preguntan a nosotros como municipio: bueno, ¿y ustedes por qué no se preocupan de que todos esos cabros que están colgando, que están afeando, ¿cierto?, la vista y usan un impacto dañino a la visión para que lo saque la empresa? No podemos, porque el poste de SAESA. SAESA se le puede arrendar, ¿cierto?, a todas las compañías que quieran el apoyo en cada uno de sus postes. ¿Ya? Y de hecho lo hace y les cobra. Están todas las compañías de telecomunicaciones colgadas a los postes y SAESA les cobra los derechos de arriendo y los cobran ellos. No lo podemos cobrar nosotros. Yo había dicho, a ver, pues el palo está colocado en bien de uso público, por lo tanto debería ser nuestro, ¿cierto?, el derecho de cobrar. No lo hace. El derecho de cobrar, ¿sabes? Y si yo quiero ocupar un poste de aquello, ¿ya?, tengo que pagarle un derecho a SAESA. Y lo mismo pasa con la sanitaria. La sanitaria, ¿cierto?, no hace la inversión, porque cada vez que hay que reponer algo, lo hace el sector Estado, o lo hace en particular. Por lo tanto, entrego ese dato simplemente para discusión, para ver cómo se va conformando todo esto y cómo vamos viendo, ¿cierto?, que las cosas se van realizando, ¿cierto?, conformando de forma distinta. Yo agradezco la presencia de todos, creo que es un tema interesantísimo, valiosísimo. Yo creo que nosotros tiene que seguir discutiendo sobre estas cosas porque vale la pena hacerlo, porque en la medida que nos sacamos parte de estos problemas, vamos a tener mucho más claro, ¿cierto?, la comunidad lo que está pasando. Gracias, muchas gracias. Gracias, alcalde. Me gustaría, teniendo presente acá al consejero don Harry, que podría entregar su visión con respecto al tema que estamos tratando. Si hay un micrófono por ahí para don Harry. No, yo no necesito Hay micrófono, hay micrófono. Okay, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación, en primer lugar. Bueno, hay ciertos juicios políticos que se emitieron que yo no voy a hacer cargo de ellos, pero tal vez tengamos que tener presente una cosa: el agua es ya del sector privado. No es la decisión que se va a tomar ahora pasarlo al sector privado. El agua ya está controlado por el sector privado. Y es un tremendo negocio, sin lugar a duda, y manejado por grandes empresas extranjeras también, es cierto. Imaginémonos cuando se vendió el agua, cuando se vendió esa sal al sector privado. ¿Cuánto pagaron por esa sal? Pagaron, lo que dice el alcalde es cierto, 100%, yo lo suscribo. Y es una de mis preocupaciones también, porque es una forma de hacerse patrimonio con la plata del Estado, con la plata de otros. Las dos platas se juntan para hacer patrimonio de un tercero que es privado. Pero esa decisión se tomó en 98, no en 99. Esa no es una decisión que se va a tomar ahora. La decisión de la privatización fue hace muchos años atrás. Ahora se está tomando, se está proponiendo hacer lo mismo por el saldo. Sin lugar a dudas que el control del negocio lo tiene la empresa española que ustedes han nombrado. Y que es un tremendo negocio, claro que es un tremendo negocio. Pero hay dos precisiones que hay que hacer. Uno, el subsidio es ley. No digamos que se acaba el subsidio porque se privatiza. No, bueno, no puede ser. Habría que derogar la ley, habría que cambiar la ley. El subsidio es ley. Y dos, que las tarifas tampoco están en manos de esa empresa, porque precisamente cuando se privatizó, se tomó la precaución de hacer una ley que fija las tarifas en forma, ahí están normadas las tarifas. Esa no puede llegar y cobrar lo que quiera, como tampoco puede cobrar lo que quiera la SAESA, la electricidad. Hay varios negocios monopólicos, sin lugar a duda. Esos son.
Y esos negocios monopólicos tienen que estar debidamente controlados por el Estado, porque el Estado tiene que procurar de que nosotros podamos tener algún derecho sobre esos negocios monopólicos, porque de lo contrario esto sería imposible. Pero a lo mejor esos negocios monopólicos no están absolutamente bien controlados. Eso también es una duda que yo tengo, porque es un negocio demasiado bueno. O sea, realmente los balances son públicos. Todos los balances de la empresa sanitaria son públicos. Uno los ve y los resultados que hay, la rentabilidad, el porcentaje de rentabilidad que tienen respecto a su inversión, que es además baja esa inversión, porque yo creo que si todo el alcantarillado de esta ciudad se vendió, po. Los derechos de agua se vendieron, eso tiene mucho valor. Los derechos también. Pero digamos que no está en riesgo la tarifa, porque eso es ley. Y eso me imagino yo que no se va a permitir cambiar eso, al contrario, me parece a mí que debería legislarse en favor de una mayor regulación. Digamos también que el subsidio tampoco es a terminar. Yo creo que no hay que generar un temor a los 600.000 personas que reciben subsidio, que efectivamente son los casos más vulnerables. Yo era parlamentario cuando se hizo esa ley, pero esa es una ley y por lo tanto eso no va a cambiar, no puede cambiar. Yo no quiero manifestarme a favor o en contra de la inversión que tiene el Estado, porque como inversión del Estado es estupenda. El Estado gana mucha plata con esa inversión. Yo no sé si va a ser mejor negocio, mirado desde el punto de vista de negocio nomás, si hace mejor negocio vendiendo esa inversión a un tercero, a otro, y invirtiendo esa plata en Codelco o en la ENAP, no sé. Deben haber otros factores que pueden influir en eso. A lo mejor hay necesidades muy grandes en ENAP, donde se ha hecho muy poco respecto a la explotación de petróleo, donde el tema energético es un problema muy grave en nuestro país. Pero yo no quiero manifestarme a favor o en contra de eso. Pero sí, yo creo que es muy bueno, instancias como esta, no darle tanto sesgo político. Yo creo que hay un poco de sesgo político en lo que ustedes han comentado. No quiero, usted se ríe y se da cuenta que un poco iba hacia usted. Pero yo no quiero meterme en eso. Yo creo que es bueno que la ciudadanía se preocupe cuando hay un cambio grande de algo que le va a afectar. Y en ese sentido es bueno que se preocupen de esto. Pero el llamado que hace el alcalde a los parlamentarios, a mí me parece que es un llamado al hueso. Ese es un llamado. Como yo le agregaría más, preocupémonos de ver cómo regulamos más las tarifas para que ganen menos las empresas sanitarias y se beneficien más los consumidores, los usuarios del sistema. Preocupémonos de eso. Preocupémonos también de hacer otro llamado a los parlamentarios para que se preocupen de que efectivamente los subsidios no sean temporales, sino que sean permanentes y tal vez mejores también dependiendo de la situación económica y la vulnerabilidad de cada una de las familias. Preocupémonos de eso, porque ahí sí que hay que generar la discusión. Ahora, si es bueno o no es bueno hacer la venta y comprar otras acciones o invertir en otras actividades, yo no me manifiesto porque no tengo los estudios de eso. Pero a mí me parece interesante hacer esas precisiones. Es bueno seguir el análisis porque de repente uno puede opinar porque tiene algún grado de desconocimiento, yo también lo tengo, y también puedo equivocarme en mis opiniones, también puedo hacerlo. Pero lo que es bueno, mis estimadas amigas y amigos, es tratar de poner la discusión en un punto en que realmente no hablemos de capitalismo, de cosas que ya están perdidas en el tiempo. Hace 30 años atrás, el capitalismo era una cosa y el ecologismo era otra cosa contraria, ¿no es cierto? Y el capitalismo trataba de sacarle ventaja pagándole poco a los trabajadores y ensuciando el planeta, ¿no es cierto? Y nosotros el grado de competitividad que teníamos en Chile era producir lo más barato posible, pagando lo menos posible a los trabajadores y ensuciando lo máximo, botando los bosques, ensuciando los ríos, etc. Eso se acabó. Hoy el capitalismo y el ecologismo tienen que marchar juntos. Indudablemente. Es un tema que ya se juntó. Y ese es el tema que nos preocupa de aquí para adelante. Y yo creo que también es bueno preocuparse de temas de esta naturaleza. Porque bueno, yo comparto esto, que el agua es vida, que el agua es casa, que el agua es nuestra, que el agua tiene que ser un derecho ciudadano, sin lugar a dudas yo lo comparto. Pero también digamos que no es tanto el temor respecto a los usuarios y que sí podríamos mejorar los derechos que tienen los usuarios respecto a la salud. Muchas gracias por permitirme esta oportunidad, señor Soto. Muchas gracias. Gracias, consejero. Sí. Yo quiero solamente, en un solo punto, don Harry, discrepar con usted. Esa misma historia se nos dijo en el año 97. Que los usuarios no se preocupen porque las tarifas iban a ser reguladas.
Sí, pero desgraciadamente no era lo mismo pagar 3.000 pesos que hoy día estar pagando 18 o 25.000 pesos. Entonces, cuando el privado tiene que aplicar tarifas, el Estado a la larga tiene que ceder, porque si no se corta el servicio. ¿Qué se ha ocurrido? O sea, mucha gente hoy día no tiene agua potable en sus hogares, algunos han sacado hasta el medidor. ¿Y a quién le reclamamos? Entonces, si hoy día ocurre que el Estado tiene un 46% de las acciones y que todavía tienen en el directorio 3 sentados en la mesa, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando el 100% de los directorios sean de la empresa privada y no hay ningún ente regulatorio del Estado? ¿Es esa la preocupación, don Harry? Yo creo que, y lamentablemente, no hay otro elemento para decir, yo con esto sustituyo el agua. No hay. Por lo tanto, no hay ser humano, no hay ser vivo que pueda subsistir sin agua. Es ahí el peligro de todo esto. Y más aún si son inversiones extranjeras. ¿Qué nos pasó con el gas en Argentina cuando le compramos gas a Argentina? Se enojaron y nos cortaron el gas. ¿Qué dice un día de mañana si el empresario que compra las acciones que es dueño del agua se enoja y nos corta el agua? ¿Qué hacemos? Entonces yo creo que el tema no es tan menor, no es tan simple. ¿Ya? Porque esto mismo lo discutimos en el año 97, exactamente lo mismo. Y a mí hubo un senador que me trató de ignorante, el senador Valdés, en la gobernación, que es de mi partido. Porque yo era un opositor résimo a que se privatice ESAL. Y me dijo, y me dio un ejemplo de Europa. Pero nuestras realidades son distintas. Entonces yo creo que es cierto, logramos descontaminar los ríos, se hicieron las plantas de tratamiento, pero a cualquier costo para los ciudadanos. ¿Ya? Porque por Dios que ha sido un costo alto. Y la empresa privada no tiene misericordia ya del mundo social. Entonces no me vengan a decir aquí que es lo mismo tener el 51 que tener el 100%, no es lo mismo. Sí. Yo quería señalar algo con respecto a lo que se ha señalado acá con el tema de las tarifas. Yo conozco el decreto tarifario y en alguna oportunidad yo soy presidente de la Asociación de Consumidores y también soy miembro de la Federación de Consumidores a nivel nacional y me tocó estar en el proceso de la discusión en Santiago. Y no es un papelito de este, es un informe de este porte, ¿ya? ¿Y dónde está mi preocupación respecto al tema tarifario? Porque está claramente establecido cuáles son los elementos que intervienen del proceso tarifario. Por ejemplo, está el tipo de cambio, está el PIB, y está un elemento que se llama la inversión proyectada de las empresas. Y en esa inversión proyectada de las empresas, precisamente tiene que ver con una proyección que hacen a futuro. Y cuando yo soy dueño, yo puedo proyectar que este vaso lo voy a llenar hasta la mitad o lo voy a llenar hasta arriba. Yo lo proyecto. Y en base a esa proyección es un elemento que interviene de la tarifa. Y eso puede hacer que la tarifa aumente un 10%, un 15% o un 30%. Y esos son los elementos de indexación que se llama, que son los que nos llegan cada cierto tiempo. Cuando baja el valor del dólar, ¿cierto? También hay otro elemento que permite que pueda bajar las tarifas. Pero normalmente, ¿cierto? Normalmente la tendencia es al alza. Entonces, por lo tanto, ahí radica mi preocupación el tema de la tarifa. Está claro que hoy día las empresas no pueden cobrar cualquier cosa, pero sí pueden elevar los montos. Y a través de esos tipos de elementos. Esa es la preocupación. Entonces no es un elemento por tirarlo a la mesa, sino que hay una argumentación técnica de por qué, y por eso es la preocupación que estoy manifestando. Gracias, Luis. Bueno, aquí está abierta la posibilidad de hacer consultas, por tanto, quien quiera consultar, no levanta la manito y le hacemos llegar el micrófono para que hagan su respectiva pregunta. Señor presidente. Primero Mauricio y después don Ulises, por favor. Bueno, en realidad yo voy a ser muy breve. Hay términos que pareciera molestan. Uno de los problemas que tiene la clase trabajadora hoy día es que no se reconoce como clase trabajadora. Y probablemente usted, señor Jürgensen, me va a decir que hace 40 o 50 años atrás se hablaba mucho de la clase trabajadora y que esos términos hoy día ya no deberían tocarse. Pero la verdad es que los trabajadores siguen existiendo y lo que se ha perdido es la conciencia de clase. Por lo tanto, cuando hablamos del capital o del capitalismo,
es lo mismo que estamos hoy día discutiendo respecto a que si los capitalistas o estas grandes empresas se quedan con prácticamente todo ya, porque como bien lo dijo usted, bien poco lo que queda. Pero no hay que olvidar que las transnacionales que responden, ¿cierto?, a estos grandes consorcios capitales, vienen a estos países que están en subdesarrollo como el nuestro y dejan la escoba con nuestros recursos naturales. Y hoy día no es menor cómo está contaminado el borde costero y cómo el cerro del Reloncaví está altamente contaminado por la empresa Mining Harbour. Entonces, la verdad es que esto sigue siendo un problema a pesar de que 30 años atrás se haya hablado del capital. Solamente eso. Gracias, Mauricio. ¿Don Ulises? Gracias, señor presidente, por cederme la palabra, ¿no? Yo quisiera decir lo siguiente, que uno de los pecados mortales que se han cometido en nuestro país es de que se ha permitido de que se gobierne, que todos los gobiernos gobiernen solamente para los empresarios. Lamentablemente es así la cosa. Y quienes tienen las manos como coruña y los bolsillos que no se llenan nunca como un saco roto. Y por eso es que digo yo que los gobiernos gobiernan solamente para los empresarios. Porque los bienes naturales son todos de nosotros, de todos los chilenos. Y hoy día se le han cedido a los extranjeros, para peor todavía. Creo que no deberíamos haber permitido nunca el pueblo que los bienes naturales pasen a manos de empresarios privados y extranjeros. Creo yo de que estos bienes tienen que ser del Estado, que el Estado administre estos bienes, porque de lo contrario se transforman en beneficio solamente para los empresarios, y como dije, que tenían el bolsillo grande y las manos como coruña para crear la enorme desigualdad que tienen en este país hoy día estos señores. Creo que es hora en que nosotros debemos organizarnos, tener fuerza para rechazar todas estas desigualdades. Y hoy día también quiero decir, por ejemplo, de que ayer se nacionalizó el cobre, se nacionalizó la banca, y hoy día tenemos el enorme problema, el empobrecimiento más grande que tenemos es a través de estos usureros que manejan la banca en Chile. No podemos aceptar eso, vecinos y pueblo en general. Tenemos que ponernos de pie y luchar, porque si no, ¿de qué nos sirve vivir si no tenemos el coraje de luchar, vecinos? Eso les digo yo. También hoy día, bueno, ya todo lo que han declarado hoy día, lo que han dicho acá los panelistas, ante todo lo expresado aquí por los panelistas, vecinos, creo que no hay otra alternativa que reforzar las organizaciones. Creo que nosotros, el pueblo chileno, somos demasiado, no tenemos como demasiado pasivos, somos demasiado pasivos. Tenemos que sacar de nuestra alma esa pasividad y entregar coraje, demostrar que sí somos capaces de doblegar todos estos elementos que nos están llevando a la pobreza. Porque cuando los empresarios gobiernan solamente para el bolsillo, vuelvo a recalcarlo, eso va generando desigualdad y a la vez pobreza. Muchas gracias, señor presidente, por haberme cedido la palabra, ¿no? Gracias, ¿Don Harry? Sí. Perdón, me permite, bien cortito. Me gusta la última parte que dijo el señor. Efectivamente, los chilenos somos muy pasivos, reclamamos poco, nosotros nos ponen cualquier norma y nosotros la aceptamos, eso es cierto. Deberíamos reclamar un poquito más. Y me entiendo, con mucho respeto, 4 más que 3, donde hay 4 directores que dominan, controlan, llevan la empresa adelante. Los otros 3 son minorías.
Y hoy día eso es lo que pasa en Esalco, mis amigos. Eso es lo que pasa en las empresas sanitarias. Hoy día están controladas ya por las empresas extranjeras. Entonces, no, pero los otros tres que están escuchando, pero no están decidiendo nada. Si el problema grave ya ocurrió cuando se decidió la privatización. Yo estoy de acuerdo contigo, Meterio. Yo creo que no se reguló debidamente, no se dieron debidamente los derechos de usuario. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y cómo no estaré de acuerdo? Nosotros antes pagamos el agua nomás, po. Ahora pagamos el agua, otro tanto por el alcantarillado y otro tanto por el tratamiento. O sea, pagamos tres cosas ahora. Efectivamente es así. Ya antes pagábamos solamente el agua. Entonces claramente creamos negocio. Un ejemplo. Cuando se privatizaron, cuando se concesionaron las carreteras, yo era parlamentario, el ministro de la República era Ricardo Lago. Yo fui varias veces a hablar con él, le decía, don Ricardo, ministro, por favor, estamos regalando la carretera que ya está construida. La hemos pagado todos los chilenos con nuestros impuestos, con todo lo que hemos pagado durante tanto tiempo. Lo pagamos en el combustible que compramos porque no es otra cosa que ese combustible para las carreteras. Se la estamos regalando. ¿Por qué le estamos regalando esta carretera a los concesionarios extranjeros que se hacen cargo? Que es el mismo tema. Como le regalamos a las empresas sanitarias todas las instalaciones que ya estaban hechas y los derechos de agua, también les regalamos una carretera y nosotros la estamos comprando de nuevo ahora a todos los chilenos a través de todos los peajes que estamos pagando. Y también reclama uno y dice, pues acá hay y esas son las empresas grandes que ganan mucha plata, que en Chile también, las concesionarias. Entonces, efectivo, nosotros hemos entregado muchos bienes y tal vez no hemos regulado bien. A lo mejor este es el minuto de hacer una evaluación retroactiva de lo que entregamos. Pero esas concesiones tienen 30 años, tienen algún minuto para terminar. El tema está que estas empresas privadas ya son indefinidas. ¿Cuándo las arreglamos? Solamente por ley. Cambiar las reglas de juego a las empresas esas también es complicado. Nuestro presidente acá estuvo recién en España y le hacen ver a los empresarios españoles, le dicen, ojo, que ustedes están haciendo energía barata, pero están ensuciando el mundo. Preocúpense de poner energía limpia, aunque salga más cara. Eso le están diciendo los españoles a nuestro presidente de la República hoy en España. ¿Por qué? Porque se quieren meter en ese negocio, claramente. Eso es. Muchas gracias. Gracias, ¿Don Pedro? Sí. No, en realidad el señor acá me quitó la palabra en muchos temas que yo quería plantear. Pero más que nada, yo a mí me gustaría llamar a las autoridades, a los políticos. Porque este es un costo político tremendo que van a tener. Cuando me estoy acordando de mis viejos, de mis dos papás que ganan 70.000 pesos y tienen que pagar 20.000 pesos, y donde incluso en los hospitales y en los consultorios sabemos que no hay medicamentos y hay que estar comprando. O sea, ¿qué costo de vida estamos pagando y qué le estamos dando al que más necesita? Así que yo creo que este es un llamado, o sea, el Estado nunca, ni los parlamentarios, ni quien haya sido, porque yo técnicamente no tengo idea cómo plantear más las cosas, cómo pudo permitir que estas cosas que son esenciales para la vida del ser humano, como la luz y el agua, haya sido entregadas, dijéramos, sin ser el Estado el 51%. No podía haber sido de otra manera, nunca, jamás. Ahora yo en el tiempo, aquí yo peco de ignorante, pero quisiera saber qué tuvo que ver Lavín en el tiempo que era alcalde, y ahí como historia, porque yo ahí me acuerdo haber escuchado algo sobre este tipo de, sobre el agua ahí en Santiago. Los derechos de agua. Ahí, ¿qué pasó?